Desde el corazón de la ciudad de Montevideo comienza Esto es Arte, FM Ciudadela 88.7. Conduce Daniel Fernández Corch, con la participación especial de Diego Alexandreasi. Estamos al aire en Radio Ciudadela 88.7 FM de tu buscador digital y nos encontramos en Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Diego Alexandreasi haremos de los próximos 60 minutos un recorrido por las distintas manifestaciones del arte. Nos acompañan como siempre Gladys Ledesma, Beatriz Marenco, María García Marichal, que con sus aportes y sus columnas reflexivas y culturales e históricas que cada semana nos enriquecen, sabemos que ustedes las están esperando. Y así, como decía Don William Shakespeare, decía algo así como que las heridas que no se ven son las más profundas. Quizás sea por ello que muchos artistas busquen recurrir a su creatividad para quitarse de encima algunas de las angustias que los atormentan. Para escuchar el programa desde todo el país o desde cualquier lugar del mundo, debes ingresar a nuestra página web y desde allí instalar la aplicación en tu celular www.fmciudadela.com.uy. También nos puedes dejar un mensaje al WhatsApp 099-337-877 o también el correo electrónico programaestoesarte@gmail.com. Recuerden que después el programa se coloca en YouTube y lo pueden volver a escuchar, disfrutar y compartir. El programa Esto es Arte apoya a la Asociación Uruguaya de Escritores, AUE, difundiendo de esta manera todas las actividades que se realizan, tanto las que se emiten por Zoom como las que se realizan de manera presencial, así como lo hacemos los jueves de cada mes en el Ateneo de Montevideo, emblemático e histórico edificio en la circunvalación de la Plaza Cagancha, en la esquina de Rondó, difundiendo así todas las actividades de los socios, como ser presentaciones de libros, charlas, homenajes, exposiciones, conferencias y también propuestas musicales. El correo de la Asociación Uruguaya de Escritores es el siguiente, anoten allí: asociacionuruguayaescritores@gmail.com. Bien fácil. Ingresamos ahora a la agenda cultural. En el Ateneo de Montevideo se presentó la semana pasada el libro de la escritora Norma García Coirolo, Rumbo a Sirio. Una linda reunión donde en la mesa estuvimos compartiendo este poemario, que es una antología que recoge prácticamente todo el trabajo de Norma García Coirolo hasta la actualidad. Estuvimos con Marta Estigarribia, estuvimos con Mabel Romero y un gran público, escritores, familiares, amigos, público en general que estuvo acompañándonos en esta propuesta que, a pesar del frío, fue muy concurrida. Continúan también los distintos ciclos de presentaciones de algunas de nuestras socias, como Marta Estigarribia, María Senatore, Paula Enoder y Sandra Rush. El jueves pasado también en el Ateneo se presentó el escritor Fernando Gutiérrez Almeida con su nueva novela Caja de Sorpresas, que también participó mucha gente. Además es un profesor de Las Piedras, donde también lo siguen sus alumnos, ¿no? y colegas. Así que ingresamos ahora al próximo segmento. Como anunciaba recién, ingresamos al primer segmento de Esto es Arte y recibimos a la escritora y profesora María García Marichal para realizar esta columna llamada Autores en Ciudadela, donde hoy María de los Ángeles nos va a contar sobre la vida y la obra de un escritor joven. Digo joven porque normalmente nos vamos muy atrás en el tiempo. Hoy se trata de Bernard Beckett, un escritor de Nueva Zelanda que además es economista, un artista que estuvo viviendo mucho tiempo en Japón enseñando inglés, un artista con una vida muy dinámica porque además ha incursionado en el teatro, o sea que un artista completo. Pero María García Marichal nos
va a contar todo lo que sabe, todo lo que investigó sobre Bernard Beckett. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Esto es Arte, ¿cómo están? Soy María García Marichal, en Autores en Ciudadela. Un saludo afectuoso para Daniel Fernández Corch y su equipo de trabajo, para el personal de Ciudadela FM y la audiencia, la gran audiencia que está escuchando el programa, incluyendo a mis amigos de la Asociación Uruguaya de Escritores. Hoy quiero hablar con ustedes de un escritor neozelandés llamado Bernard Beckett. Un hombre joven, nació el 13 de octubre de 1967 en Featherstone, Nueva Zelanda, tiene 55 años y es profesor de matemática y de inglés. Trabaja en high schools, es decir, en la enseñanza secundaria, en institutos de enseñanza secundaria, en la región de Wellington, próxima a la capital neozelandesa. Bernard Beckett ha incursionado principalmente en la ciencia ficción. Y a pesar de que los críticos hablan de que su obra es principalmente para jóvenes y adolescentes, en realidad es muy grata de leer para todos. Hoy voy a leerles simplemente un pequeño fragmento de Génesis, que ha sido la obra más destacada de Bernard Beckett. La obra de este autor, que constituye 8 novelas y un ensayo científico, ha sido galardonada varias veces. Génesis se gestó durante el año en que Beckett dedicó parte de su tiempo a investigar en el Alan Wilson Center for Molecular Evolution. Y este libro, que es una novela breve, se convirtió en un éxito que nunca esperó el autor. Primero en Nueva Zelanda, pero posteriormente, descubierta la obra por un editor australiano, Génesis fue objeto de un lanzamiento que no tenía comparación con lo que se había imaginado Bernard Beckett. En Gran Bretaña, luego fue traducida a 25 lenguas. Este señor, Bernard Beckett, es un hombre brillante, un gran investigador, y dentro de sus obras aparecen Lester, de 1999, Redcliffe, de 2000, Jolt, de 2001, No Alarms, de 2002, Tres Juegos, que es una serie justamente de juegos de video, y por otra parte la historia de los mismos, Homeboys, de 2003, Malcolm and Juliet, de 2004, una novela en colaboración, Deep Threat, con Clay Knighton, Génesis, de 2006, que es realmente muy interesante y muy recomendable, Falling for Chance, Limbo, Loaded, Last Dance y Lemon. Estas últimas 5 fueron escritas entre 2007 y 2012. La maravilla de Génesis radica en que en un mundo no demasiado lejano, una estudiante que tiene nombre masculino de un filósofo griego, Anaximandro, se presenta a rendir un examen muy severo en la academia. El planeta Tierra ha cambiado, o incluso hasta podemos pensar que es otro. Hay una transformación muy grande de la biosfera y además de eso, una transformación de quienes la habitan. No quiero de ninguna manera adelantar nada, pero sí voy a leerles un fragmento. La novela empieza con un epígrafe de Douglas Hofstadter. ¿Es el alma algo más que el zumbido de sus partes? Es de la obra The Mind's One. Anax recorrió el largo pasillo. Solo se oía el débil zumbido del filtro del aire del techo. La iluminación era débil, como exigía el nuevo reglamento. Ella recordaba días más luminosos, pero nunca hablaba de ellos. Ese era uno de los grandes errores, pensar en la luminosidad como una cualidad del pasado. Llegó al final del pasillo y torció a la izquierda. Miró la hora. La verían acercarse, o eso se rumoreaba. La puerta corredera se abrió, suave y silenciosa, como todo en las instalaciones de la academia. ¿Anaximandro? Ella asintió con la cabeza. El tribunal lo componían 3 examinadores, tal como fijaba el reglamento. Anax sintió un gran alivio.
Los detalles del examen se guardaban en secreto y entre los candidatos circulaba un sinfín de rumores. La imaginación es la hija bastarda del tiempo y la ignorancia, le gustaba decir a Pericles, su tutor, y siempre añadía, pero no tengo nada contra los hijos bastardos. Anax adoraba a su tutor. No iba a decepcionarlo. La puerta se cerró detrás de ella. Los examinadores estaban sentados tras una alta mesa con tablero de madera pulida. «Ponte cómoda», dijo el examinador del medio. Era el más corpulento de los tres, más alto y ancho de espaldas que cualquier otro que Anax hubiera visto. Los otros dos parecían viejos y débiles a su lado, pero ella notó que sus miradas agudas y penetrantes la traspasaban. Ese día no daría nada por sentado. El espacio que la separaba de ellos estaba despejado. Anax sabía que la entrevista se estaba grabando. Se los recomiendo, amigos. Bernard Beckett, neozelandés, y les recomiendo esta novela que la pueden encontrar en las librerías y gran parte de la obra del autor está traducida al castellano. Pero Génesis, cuyo fragmento leí, es realmente sorprendente. Hasta la próxima. Nos encontramos nuevamente en Autores en Ciudadela en el próximo Esto es Arte. Un saludo muy afectuoso. Continuamos en la 88.7 FM Radio Ciudadela. Estás escuchando Esto es Arte. Ingresamos ahora al segmento reflexivo, Ecos del Universo, donde Gladys Ledesma hoy nos va a continuar hablando sobre la fuerza como energía, un tema planteado ya la semana pasada, pero que hoy sigue profundizando. Esa fuerza que llevamos dentro es la fuerza que hoy Gladys Ledesma continúa expresándose. Hola amigos, aquí estamos nuevamente en este segmento Ecos del Universo, feliz de compartir con nuestros compañeros estimados y agradeciendo a Daniel por este espacio. En el segmento anterior nos referimos a la fuerza, a sus distintos significados, dejando de lado toda identificación con el concepto de violencia y dominio autoritario de unos sobre los otros, y nos referimos a ella en lo que entendemos es su verdadera acepción, a la fuerza como acción que conlleva una capacidad para realizar algo, un trabajo, en pro de una idea o objetivo que dará lugar o que se concretará, que dará lugar a una realización. Y a su vez esta acción puede reflejarse en el mundo exterior como en el mundo interior. La primera dará lugar a algo visible, concreto, y la segunda es esa fuerza que actúa en el mundo emocional, psíquico y espiritual del ser humano. Esa fuerza está asimilada a la fortaleza emocional y espiritual para superarse a uno mismo e incluso tener capacidad resiliente ante las adversidades. Esa capacidad de resistir los embates y calamidades de la vida sin flaquear en la fe. La fe que puede estar canalizada en algo superior o en uno mismo. Ahora bien, ¿qué es lo que impulsa ese accionar con el que se identifica la acción de la fortaleza? ¿Cuál es el motor matriz que hace que la fuerza se exteriorice y crezca hasta visualizarse o concretarse en un estado emocional? Pues es la voluntad. La voluntad es misteriosa, sin duda, porque ¿de dónde surge? Podemos decir que surge desde muy adentro, del inconsciente, al decir de Freud, y que es el motor impulsor de toda acción humana, generadora de esa fuerza. También decía Mahatma Gandhi
que la fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad. Una persona puede estar muy preparada, ser muy inteligente, pero si no tiene voluntad, no tiene fuerza de acción. Ahora bien, etimológicamente, la palabra voluntad procede del latín voluntas atis, que significa querer algo. Pero este concepto implica otros muchos factores. Según la psicóloga Gema Sánchez Cuevas, dice que implica la capacidad de tomar decisiones, eligiendo una entre varias, la tendencia o anhelo por algo, por descubrir algo, por ejemplo, la determinación que nos concreta mentalmente y nos hace evaluar y aclarar nuestras metas. Y finalmente la acción como factor definitivo para la puesta en marcha de aquello que anhelamos, que queremos. Esa voluntad puesta en acción. Y esta acción demuestra la fuerza, la fortaleza para superar las dificultades en pro de los objetivos y concreciones de metas. Cuando la voluntad ha adquirido vigor, nos ayuda en el empeño de conseguir nuestros deseos e ideales, constituyendo esa fuerza motriz tan necesaria que nos impulsa a caminar hacia adelante a pesar de las adversidades. La fuerza de voluntad es una capacidad solamente innata que no depende de nuestra conciencia, o la podemos aprender y desarrollar. ¿Será que si proviene de un inconsciente, conscientemente no la podemos trabajar? Creemos que no. Si bien es una fuerza inconsciente, la podemos hacer consciente y la podemos trabajar a través de la motivación, de la ilusión, de la automotivación. Trabajarla como un deportista trabaja sus músculos para poder hacer una carrera, por ejemplo. Acá tenemos una carrera en pro de nuestras metas y debemos trabajar el músculo de la voluntad. Pero decíamos y repetimos, y es importante que este accionar, cuando lo tenemos que buscar motivaciones, busquemos las motivaciones de los altos ideales, de los valores, el de las realizaciones en pro de nuestro beneficio, pero también en beneficio de los otros y, si es posible, de la sociedad. Porque cuando nos ayudamos a nosotros mismos en el buen sentido, cuando ayudamos en el otro, siempre ayudamos a toda nuestra sociedad. Voluntad, acción, fuerza en pro de ideales positivos y metas constructivas nos hará bien. Nos sacará de cualquier estado de pasividad o posible depresión. Y constataremos que hacer el bien hace bien. Adelante entonces, fortalezcamos nuestra voluntad, fortaleciéndonos en su mejor sentido o teniendo en cuenta la mejor acepción de las palabras fuerza y voluntad. Gracias, amigos. Un abrazo grande. Y desde el corazón de la ciudad de Montevideo continuamos en Esto es Arte. Hoy vamos a extrañar a Beatriz Marenco, que se ha tomado licencia por esta semana. Así que vamos a suplirla con el segmento alternativo de Palabras Más, Palabras Menos. Hoy les voy a hablar sobre la inteligencia artificial y la escritura. Hoy se habla mucho sobre el avance de la inteligencia artificial en todos los niveles, incluso en el que tiene que ver con la literatura. Porque nos preguntamos, ¿afectará la inteligencia artificial a la literatura?
¿Afectará a los escritores? ¿Afectará a los lectores? ¿Afectará a los talleres literarios? En fin, la realidad es que nos hacemos esta pregunta hoy en agosto del año 2023, pero no sabemos realmente qué va a suceder. Lo cierto es que la inteligencia artificial ya forma parte de nuestras vidas y no se puede ir, no se puede ir contra esa situación que está planteada y que está además creciendo día a día. En su momento tampoco se pudo ir contra, pienso, las redes sociales o el inicio. ¿Se acuerdan cuando fue el inicio de las redes sociales con el telechat que se llamaba, ¿no? ¿Se acuerdan? Parecía algo muy de unos pocos, ¿no? Pero existían también muchos miedos con respecto a interactuar con extraños. Pero desde allí todo evolucionó y todos nos fuimos adaptando hasta que llegó la dinamización social a través de Facebook y después, Instagram, Twitter y todas las plataformas sociales. ¿Qué podrá ocurrir con los escritores? Es lo que nos preguntamos en este segmento. En principio, yo creo que hay que aprender sobre la inteligencia artificial y estudiarla, cómo funciona, para desarrollar, un estilo diferente, otras maneras de defender la realidad literaria que conocemos, aunque está claro que puede ocurrir que la inteligencia artificial también siga copiando, porque es eso, ¿no? Simule o desarrolle un estilo como el de cada uno. Lo hemos visto planteado en películas, en el cine, donde siempre a través de la ficción los novelistas o los guionistas nos acercan un futuro que hoy no conocemos. Pero esto que sucede, que el cine es algo que uno lo tiene mucho más visual, ¿no? Y es mucho más fácil de ver este tipo de alternativas, es que los novelistas de ciencia ficción, los escritores de ciencia ficción, no inventan totalmente todo. Se basan en los últimos avances de la tecnología y muchas veces en cosas que todavía hoy no están en dominio público, pero que sí se están estudiando. Un caso, por ejemplo, es el de la serie o la saga de Terminator, ¿no? Con la revolución de la inteligencia artificial. Y eso no fue casualidad. Eso estuvo estudiado en su momento y el realizador lo que hizo fue dar un paso más. Después de haber hablado con los científicos que estaban trabajando con el desarrollo de la inteligencia artificial. Sin duda es un tema para reflexionar. Y James Cameron lo tuvo claro allá por los años 80. Y hoy nos coloca en un lugar en donde nos podemos cuestionar para qué insistimos en publicar en tiempos de inteligencia artificial, si lo está abarcando todo, si lo está haciendo muy bien. Pero ¿será esta la última batalla? Antes de que la inteligencia artificial controle lo que se publica, sea ensayo, narrativa, ficción, poesía, porque ya hay pruebas de que lo hace y, como dije recién, se hace bien. En este tema es donde está el secreto, o sea, las razones sobre por qué escribimos o por qué nos manifestamos en cualquier otra rama del arte. En síntesis, el motivo de un escritor será colocar las emociones que siente en palabras. Por eso el escritor escribe. ¿Qué otros motivos hay para escribir? Bueno, muchos, porque, por ejemplo, se siente algo muy hondo, ¿no? Que debe aflorar. Algo por lo cual único realmente siente que vive. O sea, la facilidad de contar una historia, hablo del talento para escribir. Como otros lo harán cantando, bailando, pintando. O sea, es poner en orden la vida de uno mismo a través, en este caso que estamos hablando, de la escritura. Y así empatizar con un público o con el otro. Y también vivir esa experiencia desde allí, desde ese punto, desde esa necesidad que el ser humano siente. Escribir requiere de estar realmente muy motivado, ¿no? De invertir tiempo, invertir dinero, para no vivir de ello. Además, ¿se entiende? O sea, ¿cuánto hay de motivación? O sea, ¿para qué escribimos? Debemos preguntarnos.
es un objetivo, es un motivo, una necesidad, un sueño, una meta, es un entretenimiento, es una pasión, una finalidad, o es todo esto junto, este caudal de energía por el cual nosotros debemos expresarnos. Entonces lo que tenemos que hacer es preguntarnos si hay realmente un objetivo, porque es lo que nos hace crecer. Ese es el tema, nos hace crecer. Es posible hacerlo por entrenamiento y después dar un paso más y presentarse a concursos y ver desde allí a dónde se llega. Hay que preguntarse cuál es la realidad que uno quiere y visualizarla. Es también ser reconocido por lo que uno hace, es formar parte de la cultura, es participar junto a otros escritores para enriquecerse en la literatura, o sea, enriquecerse del conocimiento, de la experiencia compartida, de todo eso. Y por último estará si viene algo de dinero, pero es por último, porque el dinero seguro que va a tardar en llegar. No es el medio fácil para lograrlo. En suma, sabiendo cuál es el objetivo, el por qué, uno lo que está haciendo, lo está haciendo con esa necesidad, con esa manera, porque no encuentra otra. Y es lo que quiere hacer, es porque tiene algo que decir desde una perspectiva única, incluso diferente a como lo puede hacer la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial podrá escribir todos los estilos, podrá emular, podrá hacer algo bueno, sí, claro que sí, pero será uno más. Cada uno de nosotros tendrá su forma, manera, cada uno de nosotros tendrá su manera, su forma de expresarse, a diferencia de la inteligencia artificial. O sea que, amigos, no le tengan miedo. Se puede hacer, se puede convivir, porque no hay otra cosa que adaptarse. Espero que lo hayan disfrutado. Continuamos en Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Y hoy vamos a traer de vuelta, que hacía tiempo que no estrenábamos, el diván de Esto es Arte, segmento que fue muy utilizado por nosotros durante la pandemia, porque no podíamos justamente encontrarnos con las personas para entrevistar. En este caso, la artista que hoy nos visita en el diván de Esto es Arte, es Rina Castellucci, quien, viajando desde España, llega a nuestro país para el 14 de agosto, en el Palacio Legislativo exponer sus obras. Pero además también ella allí va a mencionar que unos días después va a presentar un libro de poemas de Matilde Acosta Barbiere de Castellucci, un poemario que ha estado durante muchos años en su familia y que hoy se hace realidad, así que hay una carga emotiva enorme en todo este periplo desde España hasta nuestro país por una uruguaya, Rina Castellucci, quien a continuación ustedes ahora la van a conocer por su voz. Adelante Rina Castellucci a Esto es Arte, al diván de Esto es Arte. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Esto es Arte en nombre de Daniel. Mi nombre es Rina Castellucci, soy artista plástica y quiero hacerles una invitación para el día 14 de agosto en el Palacio Legislativo de Montevideo. Voy a presentar mi obra, mis pinturas. Las llevo desde España. Estoy residiendo en Alfaz del Pi, en la Comunidad Valenciana, y me han hecho la invitación a través del gobierno de Uruguay para presentar mi exposición en el Palacio Legislativo, lo cual agradezco muchísimo a Beatriz por la amabilidad que ha tenido, y me gustaría hacerles esta invitación para poder conocerles y pasar un rato bonito con ustedes. Además, el día 15, también de agosto, a las 5 de la tarde, vamos a presentar un libro de poemas, que esto sí es algo muy especial para mí, porque son poemas que hemos encontrado y recopilado del año 1915, que los ha escrito mi abuela,
Matilde Acosta Barbieri de Castellucci. Ella era una mujer que nació justamente en el campo, en la zona de Paysandú, a orillas del Uruguay. Fue maestra rural, casada con Castellucci, que era militar ahí en la zona, y ha dado clases y dentro del arte siempre ha estado muy vinculada. Ha sido escritora, ha pintado, ha también hecho música, bueno, diferentes temas relacionados todos con el arte, ¿no? Y hemos encontrado estos libros que habían quedado en casa de mi padre. Hemos hecho una recopilación porque estaban escritos a pluma y tinta de esa época, lo cual costó mucho poder descifrar muchas veces la escritura, pero ha sido un orgullo y algo muy, muy apreciado. Ha tenido muy buena crítica también sus temas, sus libros, lo cual aquí en España, lo cual me gustaría que en su país también tuviera un reconocimiento. Bueno, nuevamente quiero hacerles extensiva la invitación, 14 de agosto a las 5 de la tarde. Me gustaría encontrarles para poder brindar con ustedes. Vamos a tomar allí alguna copita de algo y esto es Palacio Legislativo en el anexo, la sala nueva. Y el día 15, que además coincide con mi cumpleaños, cosa que lo cual me alegra muchísimo, también a las 5 de la tarde presentaremos el libro de los poemas y en esta parte va a colaborar toda la asociación de poetas de Maldonado, que son los que van a presentar el libro. Me gustaría encontrarles, agradezco muchísimo a Esto es Arte poder llegar a ustedes para hacer esta invitación. Y a Daniel especialmente, muchísimas gracias. Bueno, ahora para hacer la culminación de esta presentación, en la voz de Diego Alexandre, nos va a leer el poema Guitarra Vieja, donde habla de la casa de Matilde. De un lado al otro, cual trasto inútil, vieja guitarra muy triste va. De nuevo al sitio de olvido, con telarañas en el desván. Y en los rincones, llena de polvo, con cuerdas rotas, muda está. Esa guitarra que en otras horas supe muy dulce, dulce vibrar. Y está callada, cual si su caja no recordara la vibración, como montones de dichas viejas cuyo recuerdo ya se olvidó. Hoy una mano buena y amiga a la guitarra vieja limpió, le puso cuerda, la dejó acorde y sonó dulce la vibración. Qué limpio, suave los polvorientos viejos acordes del corazón, que el tiempo ingrato, cual trasto inútil con telarañas fácil ligó. Y bajo notas de un aire antiguo que en la guitarra vi resurgir, se irguió la casa de puertas rojas, la gran casona donde nací. Me vi corriendo, niña inocente, por avenidas de acacia en flor, y bajo sombra de duraznero de mis juguetes yo vi el montón. Vi a mis hermanos suave pulsando otras guitarras bajo el parral, y de mi madre la voz amante yo oí temblando dulce sonar. Lágrima ardiente a mis cansados y tristes ojos lento asomo, y a la guitarra que no callaba la volví ruda a su rincón. Que ocupe quieta su sitio inútil con telarañas en el desván y no despierte los polvorientos viejos recuerdos que hacen llorar. La entrevista con Daniel Fernández Corch. Continuamos en Esto es Arte desde FM Ciudadela 88.7 en el corazón de la ciudad de Montevideo. Y como cada viernes cerramos con una entrevista y en esta oportunidad recibimos al ingeniero Ruperto Long, ingeniero, escritor, músico también, presidente por segunda vez del Departamento Tecnológico del Uruguay. Bienvenido Ruperto Long a Esto es Arte. Un gusto, un placer dialogar con la audiencia y en particular contigo, gran destacado colega y amigo. Muchas gracias. Ruperto, tenés una gran variedad de libros publicados entre ensayos y novelas. Los ensayos que tienes publicados son análisis técnicos, ¿verdad? Relacionados a aspectos de energía, de estrategias de comercio, sobre corrupción también.
Pero decime, ¿dónde te sentís más cómodo? ¿Como ensayista o como creador en la parte de ficción o ficción histórica? Sin ninguna duda como novelista, ¿no? Como novelista, digamos, si bien yo estuve desde que era muy joven, desde los 18 años hasta hace unos 15 años, escribí básicamente artículos, como dices tú, que tienen que ver con toda esa temática tecnológica, a veces tecnológica política, en diversos medios, y siempre eso me agradó mucho, me gustó mucho, pero hubo a partir de cierto momento que sentí la necesidad de dar un paso más, incursionar ya más en el mundo básicamente, y como bien dices tú, de la novela histórica o de la crónica histórica, novelada, pero básicamente siempre tomando en cuenta lo que es la novela, el relato que de alguna forma trata de transportar a la persona en el tiempo, en el espacio, a transmitirle sensaciones, hacerlo emocionar en cualquier sentido. Bueno, entonces ahí es donde el territorio, donde me siento más cómodo, más motivado sobre todo, con más ganas de volcarme. Claro, en esta última novela, que ya va por la segunda edición, El ataque final, gira en torno a algo que nos toca muy de cerca y algo que se habla poco o se ha hablado poco hasta el momento, que es lo de aquellas 3 botellas entregadas, ¿no? Y recibidas en la casa de Luis Alberto Lacalle, ¿no? En agosto del 78. Así empezó la historia, digamos, con esas 3 botellas que se dejaron un 29 de agosto de la madrugada, bajo una Santa Rita, de apariencia inofensiva. Estaban dedicadas una al dueño de casa, que era el secretario del triunvirato del Partido Nacional, y otras 2 a 2 de los 3 triunviros, que eran Carlos Julio Pereira y Dardo Ortiz. Carlos Julio Pereira y Mario Heber. El que no llevó botella allí en esa circunstancia fue Dardo Ortiz, que era el tercero. Y bueno, en ese momento era un momento muy especial de la vida del país, de modo que, si bien el hecho llamó la atención, bueno, todos tendían también un poco a minimizarlo, porque había una tarjeta que decía para celebrar, era unos días después, la nueva patria que nace. Bueno, todos tenían la ilusión de que hubiera un cambio, que se empezara a salir de la dictadura, de modo que, bueno, esas botellas estuvieron dando vueltas, nadie las tomó, pero nadie las tiró, ninguno de los 3. Los 3 la conservaron. Sería un amigo, sería alguien que nos quería dar una buena noticia, y bueno, y después pasó lo que pasó, ese episodio increíble, porque esas botellas contenían una dosis terrible, letal, ¿no? De veneno, y bueno, ello desencadenó una muerte trágica de una mujer maravillosa, ¿no? Bueno, ese es el episodio que motiva el libro. El libro luego incluye otra serie de hechos, porque a la medida que uno se entra a sumergir en ese periodo, no eran historias aisladas, ¿no? Muchas veces una estaba vinculada a otra, y bueno, allí yo termino cubriendo 2 años de ese periodo, entre el año 76 y el año 78. Bueno, ese es el libro que apareció ahora hace apenas un par de meses, y bueno, ya he tenido el gusto que esté en la segunda edición y que está teniendo muy buena acogida y muy buenos comentarios, la crítica. Bueno, en eso estamos ahora, yendo a diversos lugares del país para difundirlo también, que nos invitan, felizmente. Bueno, en eso estamos. Sí, porque mencionas también lo que sucedió con la señora Matilde Rodríguez Larreta, ¿no? Seguro, lo que pasa es que cuando uno se sumerge, dice, esto que fue un hecho aislado, es verdad, fue un hecho de una crueldad, es decir, el uso de veneno en alimentos, es una cosa que es un método medieval o de algunas épocas del comienzo del Renacimiento, en otros países. Acá nunca había existido una cosa igual. Entonces dice, bueno, esto que fue un hecho aislado. No, uno entra a ver que estos hechos se concatenaban con otros, y yo arranco el libro prácticamente con lo que sucede en mayo del 76 en Buenos Aires. La primera parte de las 4 partes del libro es Buenos Aires, año 76, y allí es donde secuestran una madrugada
Michelini, a Gutiérrez Ruiz y a otros 2 uruguayos, Barredo y Guaito, y milagrosamente se salva Wilson Ferreira, que lo van a buscar a una dirección que él había dejado, un apartamento que ellos habían alquilado con Susana, pero que ya lo habían dejado, y contra lo que era obligatorio en la época, que era notificar cuando uno se mudaba, no lo habían hecho, más que nada por un descuido, ¿no? En esos días, y bueno, eso fue milagroso. Luego se salvan en esos días más de una vez, pero es milagroso ese hecho, y bueno, finalmente sucede la tragedia, esos 4 uruguayos que aparecen muertos una madrugada, unos días después. Wilson se traslada a Europa, y de allí no llega, no termina de instalarse, todavía no tiene casa, está en una especie de albergue transitorio, y ahí lo llaman a testificar del Congreso de los Estados Unidos. Y allá se va con sus valijitas y su mujer como única acompañante, y desembarca y provoca aquel episodio memorable, porque tuvo enorme trascendencia en aquel momento, que es la ruptura de Estados Unidos con Uruguay, que le corta la ayuda, sobre todo la ayuda militar, y que lo empieza a exigir cambios en política de derechos humanos y todo eso, que bueno, que es parte de lo que ayuda luego a que las cosas, se empiece a salir. Bueno, todo eso, una cosa va llevando a la otra. Wilson termina en Londres, también allí es víctima de un intento de atentado. Bueno, eso lo podrán encontrar los lectores, y finalmente pasa lo que pasa en Montevideo. ¿Por qué? Bueno, ya como les decía, estas historias están encadenadas, y no son las únicas. En el Cono Sur hay varias otras historias en ese tiempo, algunas también se abordan en el libro, vinculadas a Chile, vinculadas a Brasil, en la cual otros líderes de partidos democráticos son asesinados o se intenta hacerlo. Esa era la época que nos tocaba vivir, Daniel, en aquel momento. Algunos éramos muy jóvenes, pero ya estábamos con mucha preocupación y mucha actividad tratando de que el Uruguay algún día volviera a ser la democracia que, bueno, gracias a Dios hoy día es nuevamente, ¿no? Sí, sin duda, o sea, viéndolo de esta manera, lo que se buscaba, o el objetivo, o la intencionalidad, era destabilizar al Partido Nacional. Pero, ¿qué sucede? ¿Se sabe, se está investigando realmente quién estuvo detrás de todo esto? Sí, se sigue investigando. La investigación, por supuesto, se hizo algo en el momento, pero fue mínimo. Luego se abandonó, se reabrió en alguna instancia, y ahora ya hace varios años que está reabierto el caso. Está el fiscal de lesa humanidad, está Parcivale, la jueza Urioste, que están trabajando en el tema, y por lo que he podido hablar con ellos, veo un gran compromiso, una gran voluntad de aclarar estos hechos, pero seguro estamos a 45 años, todo se vuelve más difícil, muchos de los posibles protagonistas o responsables han fallecido, entonces todo se hace muy complicado. De todas maneras, es posible ver, y es lo que el libro pretende reflejar, cuáles eran las tendencias allí en pugna, qué es lo que estaba pasando, por qué se produce este atentado, como varios otros, siempre en los momentos en los cuales de alguna forma se piensa, sea real o no, que alguna salida está cercana. En el fondo se ataca a aquellas figuras claves ante una eventual salida. Es dinamitar los puentes, es evitar que la salida se produzca. Ese es claramente el objetivo de este golpe tan infame, y más allá de que luego el éxito de estas cosas haya sido relativo, porque también por otro lado iba provocando cada vez más la indignación de la gente, ¿no? Que de alguna forma iba reaccionando cada vez más hasta llegar a aquel plebiscito del no, que bueno, no está en el libro porque ya es en el año 80, claro, que significa un antes y un después, ¿no? ¿Verdad? Pero lamentablemente parece difícil, aunque no es imposible, que se pueda esclarecer este hecho todavía. Reitero, hay el mayor empeño en este momento, y bueno, confiemos que a algo se pueda llegar. Sí, esta tragedia, ¿no?, que se consumó en Cecilia, la esposa de Heber, ¿por qué recién en este momento este libro sale? Porque creo que no hay ningún otro que lo mencione, ¿no? No hay otra publicación. Sí, eso es bastante
sorprendente porque se han escrito muchos libros sobre la historia reciente y un hecho que ataca ni más ni menos que a la cabeza política de un partido que era el enorme número y el más grande probablemente de la oposición en ese momento, uno de los más grandes, cuyos 3 líderes se los intenta matar de un saque. Bueno, debió haber sido algo más abordado y más tratado. Siempre hubo en torno a esto un cierto misterio, además, que le da, por un lado, una dificultad a meterse en el tema, pero por otro lado un atractivo, decir, bueno, tratemos de poner nuestro granito de arena a este tema. La verdad que sí, eso es sorprendente y diría yo que de alguna forma es un hecho también muy injusto que de alguna forma este libro pretende reparar. Es decir, tengamos en cuenta estos hechos, no los olvidemos, fueron de tremenda gravedad, de tremenda violencia, que pasaron en el Uruguay y bueno, no pueden ser olvidados de ninguna manera. Más allá de que esta persona, esta mujer, Cecilia o Ceci, como decían todos sus amigos y sus familiares, era una mujer maravillosa, ¿no? Y que muy comprometida, ¿no? No era solo la mujer de Mario Heber, ¿no? Era una mujer muy activa. Ella fue la que, junto con Mario, pero ella fue muy protagónica, taparon el féretro de Gutiérrez Ruiz en el cementerio del Buceo con la bandera patria, y por supuesto que marcharon presos los dos. Ella la soltaron, Mario no, terminó con un infarto, la soltaron recién después de eso, ¿no? O sea, gente que iba para adelante, con mucha cabeza, no a lo loco, pero una mujer encantadora, muy simpática, muy enérgica, muy activa, muy italiana, y bueno, en cualquier hipótesis, por cualquier hecho, ese tipo de personas debemos recordarlas, y más cuando tuvieron el coraje de plantarse en aquella época. Entonces muy injusto sí que haya quedado atrás eso, y bueno, también eso pretende cubrirlo este libro, o por lo menos poner el granito de arena para que ese hecho no se pierda de vista. Fue un hecho muy importante, en aquel momento la gente se sacudió, esto fue un sacudón enorme, ¿no? En la sociedad, bueno, no se hablaba de eso por semanas, por meses, era el tema, ¿no? Y ayudó mucho a forjar la conciencia de voluntad de volver a la democracia, porque nadie quería vivir en un país que esas cosas podían pasar, ¿verdad? Si alguna gente podía haber sido un poco condescendiente al comienzo, ya al ver estas cosas claramente dejaba de serlo, ¿no? Sí, además también como que se equilibra un poco la balanza, en el sentido que siempre cuando se habla de víctimas de la dictadura se consideran algunas víctimas y otras no, y yo creo que en este caso Cecilia también fue, junto a otras personas, otra de las víctimas de todo aquel periodo de nuestra historia, ¿no? Creo que es justo también mencionarlo todo. Exactamente, sí, fueron víctimas, como lo fue ella, lo fue el caso de Gutiérrez Ruiz, el caso de Germán Michelini, bueno, algunos se nombran más, otros menos, pero muchas veces estos hechos quedan un poco olvidados ante otros, es verdad. Yo, si algo creo, y sobre todo en la literatura, recuerdo bien, siempre tengo presente a Onetti, ¿no? Es decir, uno no debe escribir para tratar de hacer propaganda o mensaje político en ninguna dirección. Hay que reflejar los hechos, las historias, y que la gente los viva, trate de vivirlos, y luego, en función de eso, saque sus conclusiones. Por eso sí, yo estoy de acuerdo contigo de que a veces se han elegido unos y no otros por otras razones. Eso no puede ser. Así que bueno, creo que de alguna forma también está allí en mi voluntad es el que todas las víctimas sean reflejadas, claro, de la misma manera, y ninguna sea olvidada. Así es. Bueno, Ruperto, se nos acaba el tiempo. Te agradezco esta nota. Este libro, como ya dije, está en su segunda edición, esto es de ahora, así que creo que viene teniendo muy buena aceptación en el público. Muchísimas gracias, Daniel, por la nota y por
un saludo a la audiencia y ha sido un placer, como siempre, dialogar contigo sobre estos temas. Muchas gracias, Ruperto. Nos despedimos de Ruperto Long, con quien hablamos recién sobre su nueva novela, El ataque final. Nos encontramos la próxima semana aquí en FM Ciudadela 88.7 y en Esto es Arte. La entrevista con Daniel Fernández Corch.